Y seguimos en la hora naval y ahora estamos en comunicación con Emilio Mendoza. Él es exsecretario de Organización del Partido Comunista en Perú y es vicepresidente de la coordinadora peruana Ernesto Che Guevara. Hola Emilio, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos al pueblo argentino y a los trabajadores de Argentina. Un gusto tenerte acá en nuestro programa, en nuestra radio. Queríamos que nos cuentes un poco cómo se vivieron estas últimas semanas en Perú, pero que nos contextualices, ¿no? Primero que nada, porque hubo varios cambios de presidencia. Acá en Argentina tenemos experiencia en cambios de presidencia rápidos, pero no es el mismo caso, ¿no? Eh, Estaba hace un tiempo Vizcarra como presidente y básicamente, en su momento, creo que fue en el 2019, él disuelve el Parlamento, creo que a principio de año llamó a elecciones parlamentarias y después fue destituido. Contanos un poco qué es lo que pasó, cómo lo vivieron. Bueno, en menos de 4 años, prácticamente hemos tenido 4 presidentes. Un presidente por año, más o menos es la media, ¿no? Eh, Tuvimos primero ganó las elecciones el señor Pedro Pablo Kuczynski, y ahí hay una cosa peculiar, que quien gana en el Congreso y tiene mayoría absoluta son los herederos del dictador y asesino Alberto Fujimori, con su hija Keiko a la cabeza, hasta llegar a obtener 73 congresistas. Tenemos una sola cámara, por eso es el término congresista. No existe la bicameralidad donde hay diputados y senadores. En nuestro caso es una sola cámara, y el fujimorismo en el año 2016 obtuvo 73 congresistas, mayoría aplastante, ¿no? Y entonces empezaron a hacer un cogobierno con el gobierno de PPK. Prácticamente en el Congreso era otro gobierno y el Ejecutivo era otro gobierno, ¿no? Entonces, estas eh, encontronazos, estas broncas, estas peleas por control de poder fundamentalmente, conllevó a que fuera a tal nivel y extremo que llegara pues al rompimiento, ¿no? Que finalmente terminó con la vacancia. No sé si ese es el término en Argentina, alguien me corregía en una entrevista que he dado ya también hace poco. Creo que ustedes le llaman cese a la vacancia cuando deja de ser un presidente, ¿no? Sí, Le el llaman cese, cese. la cefalía. Así es. Entonces, nosotros le llamamos vacancia. Entonces, se realizó el cese o la vacancia del señor Pedro Pablo Kuczynski, y asumió la presidencia por disposición constitucional. Le corresponde al primer vicepresidente, que en este caso correspondía al señor Martín Vizcarra. Bien, En, e- en este asume el gobierno el señor Vizcarra, y entonces sigue las peleas y las broncas con el Fujimorismo, hasta llegar a un estado en que Martín Vizcarra eh, cierra el Congreso y convoca a elecciones complementarias para elegir a nuevos congresistas que completen el periodo de año y medio que faltaba, ¿no es cierto? Ujú. Y entonces desaparece la mayoría absoluta y aplastante, pero además vergonzosa, hay que decirlo, del Fujimorismo, ¿no? Y sale un nuevo Congreso, si se quiere, con partidos en su mayoría de derecha, y solamente dentro de la izquierda una de las opciones que había quedado
que es el Frente Amplio, ¿no? Pero ya el Frente Amplio dividido, reducido casi a la nada, no era el Frente Amplio del conglomerado de los partidos políticos que lo fundamos en el 2014, ¿no? Ujú. Y que participamos como Frente Amplio el 2016 con Verónica Mendoza como candidata a la presidencia y que Ahí, estuvimos a punto de ganar esa elección. ahí Entonces, yo volviendo... quisiera detenerme un segundo, Emilio, porque llama la atención que el partido de un dictador, o sea, el Fujimorismo, con los estragos que ha llevado adelante el Fujimorismo en Perú, que tenga tanta, que haya tenido tanta mayoría dentro de los congresales, congresistas en Perú. Quería que me cuentes un poco cómo se llega a eso también, el contexto en el que Bueno, se ahí da. hay una explicación que posteriormente eh, ¿cómo se llama? Ha sido de conocimiento público. En la campaña del 2016, perdón, la candidata Keiko Fujimori ocupa el segundo lugar y por pocos votos no gana la presidencia y gana Keiko. Por eso es la mayoría aplastante, porque este partido o esta señora, la hija de Fujimori, había recibido, eso nos hemos enterado después por las denuncias periodísticas, había recibido cerca de 11 millones a cerca de 20 millones de soles, dicen otros, eh, de empresarios como el Grupo Romero, por ejemplo, ¿no? Que le había dado 3 millones de soles. Claro, para el Grupo Romero, 3 millones es una propina, sabiendo que después el Fujimorismo le exoneró de una serie de cosas en sus empresas agroexportadoras que tiene. Entonces, eso devino a que con ese dinero que no estaba siendo fiscalizado ni controlado por el Estado y que hasta ese momento no había una ley que pusiera un tope a la campaña, ¿no? Oye, una dádiva puedes darla, pero hasta este tope, ¿no? Hasta 30 soles, 40 soles, pero como no había esta nueva ley que sale después también, la señora Keiko hizo un derroche, claro, no era su dinero, y empezaba incluso a regalar táperes y adentro con 50 soles y cosas de esas. Entonces, y a regalar cosas en cantidad, y por eso es que consiguió, si se quiere, el apoyo de un pueblo que vale, de paso decir, de un pueblo que políticamente está muy alejado, ¿no? De la política real y donde la memoria y la historia prácticamente es casi nula, ¿no es cierto? Por eso es que el Fujimorismo tuvo ese, esa cantidad de congresistas y de votos y que posiblemente pudo haber incluso ganado el gobierno en el año 16. Y ahora, después de todo lo que se ha sabido, ya el Fujimorismo ha terminado golpeado, que si en esta elección va a participar la señora Keiko, seguramente sacará 10, 15%. Entonces, ese va a ser su techo. Una vez en el poder Martín Vizcarra, eh, encuentra una serie de desavenencias, enfrentamientos también con grupos ya no fujimoristas, pero sí grupos de derecha que están prácticamente por la repartija de poder, de cotas de poder. A raíz de eso es que se da la vacancia a Martín Vizcarra, ¿no es cierto? Se da la vacancia a Martín Vizcarra, eh, todo constitucionalmente de acuerdo a lo que estipula la Constitución, que ahora el pueblo peruano está tratando de levantar la bandera de Asamblea Constituyente y de nueva Constitución a raíz de las últimas movilizaciones, en vista de que la Constitución fujimorista del 93
hace agua por todos lados, está quedando prácticamente caduca, y con esto del COVID ha desnudado completamente a, a la Constitución en la parte de salud, de educación, donde realmente es un desastre para el pueblo peruano. Hace Entonces, 27 años entonces que tienen una constitución hecha en una dictadura. hecha en una dictadura parecida a la de Chile con Pinochet, ¿no es cierto? Hecha en una dictadura con un gobierno asesino, corrupto, que luego sale corriendo del Perú y renuncia por faz desde Japón. El señor asume el señor Manuel Merino era el presidente de, ¿cómo se llama?, el Congreso, y constitucionalmente le corresponde interinamente hasta las próximas elecciones, por espacio de 8 meses, ser el presidente. Un Sí, presidente él fue fugaz. electo a principio de año, con las elecciones que llamó Vizcarra del Congreso. No, no, sí, sí, efectivamente, efectivamente. En las elecciones complementarias, en el Congreso, él sale elegido presidente del Congreso, del nuevo Congreso, digamos, ¿no? Sí. Entonces, él asume la presidencia al vacarse a Vizcarra. ¿Sabe? Hay que decir también, informar al pueblo argentino, que Vizcarra comienza con unas cuestiones de corrupción tremendas, donde está involucrado sus secretarias, gente de su entorno, y finalmente hasta la secretaria termina echándole todos los lodos de la corrupción a Vizcarra, y Vizcarra termina fuertemente golpeado, ¿no? Que ahora tiene como 6 procesos ya judiciales, y ahora que no es presidente se ha iniciado ya los procesos judiciales, ¿no? Porque mientras sea presidente tenía la inmunidad parlamentaria y no lo podían tocar, pero ahora ya no. Ahora ha comenzado ya los procesos de investigación, y seguramente va a ir a la cárcel ese señor y va a ser sentenciado. No soy brujo, pero lo digo, que va a ir a la cárcel porque las evidencias son realmente fuertes, ¿no es cierto? Eh, y volviendo al tema, el señor Manuel Merino, por espacio de 6 días, 5 días para ser exacto, es el presidente del Perú, y se levanta todo un revuelo por parte de los sectores populares, fundamentalmente la juventud, los sectores Muchos estudiantiles de las ciudades. adolescentes, eso iba a decir, muchos adolescentes, yo que uso muchas redes sociales, me llegaban muchísimos videos de adolescentes de Perú diciendo que esta es la generación que dice basta. Uh-huh. Una Así es. movilización de adolescentes muy grande y que Es, yo creo que no se había, yo no había escuchado nunca de una movilización con tanta juventud, pero no juventud en el amplio espectro de la juventud, con tanta adolescencia movilizada. bueno, ya hay un antecedente ya. Hay un antecedente en el 2016, apenas ingresa al gobierno el señor Pedro Pablo Kuczynski. Este gobierno determina una ley laboral para jóvenes, conocida como la ley Pulpín, en la que prácticamente precariza las condiciones de vida y de trabajo de los jóvenes, y prácticamente los esclaviza, ¿no? Donde incluso les baja los sueldos por debajo de los mínimos vitales. Entonces, hay un levantamiento también de estos mismos sectores juveniles y universitarios, y nosotros los viejos apoyándolos a ellos y marchando con ellos, que duró como 5 días, también movilizaciones muy masivas. Claro que estas últimas han sido todavía más fuertes, pero por la lucha contra la ley de los pulpines, que se llamaba, salió también mucha gente y se logró arrinconar, y que el gobierno no aprobara y derogara la ley laboral para la juventud, más conocida como la ley Pulpín. Entonces ya hay un antecedente, ¿no?
Pero claro que ahora ha sido ya mucho más masiva, pero aquí quiero detenerme un poquito en decir, efectivamente la juventud ha hecho un gran papel, la juventud ha dado toda su energía y prueba de ello es que hay 2 muertos. Terrible. Eh, Y más de 100 heridos también, ¿no? sí, 100 heridos, habían desaparecidos, pero bueno, que ahora ya sabemos que han estado en lugares un poco irregulares. Que la policía los ha tenido torturados sin comer y esa historia, y que bueno, ahora está en proceso de investigación todo eso para saber quién dio la orden, quiénes ejecutaron todas esas, las muertes, quiénes ejecutaron las torturas, y si eso es una cuestión generalizada de la policía, porque la policía niega todo eso, ¿no es cierto? Entonces, esa es la situación que ahora finalmente ha devenido en que se elija un nuevo presidente desde el Congreso, porque eso es lo que dice la Constitución. Inicialmente se presenta una lista única encabezada por una izquierdista promotora de derechos humanos, la compañera Rocío Silva Santisteban, ¿no? Y entonces todos los sectores políticos del Congreso le dicen, sí, 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 te vamos a apoyar, pero al momento de la votación parece que les dio miedo y terror de que el supuesto terrorismo, entre comillas, de la izquierda vuelva a gobernar, no vuelva, sino empiece a gobernar y a hacer cambios bruscos que dieron marcha atrás y no eligieron esa mesa propuesta, porque ella debió ser la presidenta si es que hubiese tenido la elección. No logró los votos suficientes, que al día siguiente se presentó una nueva mesa encabezada por Francisco Sagasti, y que yo le llamo el presidente de la repartija, porque en el fondo, entre los partidos que conforman el Congreso, pues han recibido seguramente algún beneficio al apoyar al señor Sagasti. El señor Sagasti es un tecnócrata. La prensa, la gran prensa, la prensa del sistema lo dice de centro. Este señor no tiene nada de centro. Tenemos la información que cuando era estudiante de ingeniería en la Universidad de Ingeniería del Perú. Este señor era conformante de grupos fascistas en los años 70. Entonces, de nada de centro tiene, ¿no? Pero bueno, el sistema lo ha ubicado como un hombre de centro, un tecnócrata, pero que en la práctica es, como nosotros decimos, es la misma chola, pero con diferente pollera, ¿no es cierto? Entonces, la situación es esa. ¿Y Los para cuándo está el llamado de elecciones como corresponde? Para abril del año que viene, ¿no? Un nuevo llamado de el, elecciones. el 11 de abril ya están convocadas las elecciones. Vos Si hace un rato nadie dijiste pasa la una frase policía, que a mí me quedó resonando, que dijiste que dentro del Congreso tenían miedo de que gobierne el terrorismo de izquierda. ¿Qué es en sí, Perú no, esta idea? el sistema nos ha, no siempre el sistema a nosotros nos tilda que somos terroristas. Si levantamos la bandera de nueva constitución, son terroristas, ¿no? Si pedimos cualquier cambio, son terroristas. Entonces, ahora mismo decían que esa juventud que salía a luchar estaba asusada por terroristas, ¿no? Y entonces, claro, esta señora es representante en el Parlamento del Frente Amplio, de una parte de la izquierda, que ahora incluso su jefe, el señor Marco Arana, preconiza que ya no es de izquierda, que ellos son ecologistas, pero para la derecha bruta y achorada, todos somos terroristas, ¿no? Y no hay matices, no hay nada para ellos, ¿no? Entonces,
eso es lo que ha pasado. Y ahora pues ha habido una supuesta calma, pero ya en los corridos de las redes, en las reuniones de los jóvenes y todos estos movimientos que se van gestando en las redes y en la vida real, se empieza a levantarse a tomar conciencia de la necesidad de una asamblea constituyente y de una nueva constitución. Fundamentalmente cambiar el capítulo económico de la constitución fujimorista, que es la madre del cordero, ¿no? Y entre ellos algunas otras artículos de esa constitución en la que, por ejemplo, uno de los artículos, no me acuerdo el número exactamente, pero dice que el peruano es dueño del suelo, pero no es dueño del subsuelo. Así que viene cualquier empresa, hace un hueco en la cordillera, se lleva el mejor mineral que tenemos y como nosotros no somos dueños de ese subsuelo, el que ha ganado la concesión se lo lleva en camiones al barco y no sabemos qué minerales está llevando ni cuánto debe pagar de impuesto. Esa es nuestra Claro. realidad. Un saqueo de los recursos del pueblo peruano, que deberían de ser del pueblo peruano. Ahora vos me decís, la juventud está llamando a una asamblea constituyente para cambiar la constitución fujimorista. Así es. Y la pelea ahora es a ver qué capacidad de movilización tenemos, qué capacidad de lucha tenemos para exigir a este gobierno que incluya una papeleta más en las elecciones del 11 de abril del 21, en la que solamente vaya escrito una sola palabra, que diga, ¿está usted de acuerdo en que se cambie la constitución del Perú mediante una asamblea constituyente, sí o no? Entonces, si eso logramos, ya sería una victoria. Hay algunos partidos del Congreso que no necesariamente son de izquierda, UPP, por ejemplo, uno de esos partidos que fundó el que fue secretario general de la UNO, Pérez de Cuellar, están planteando vía el Congreso que se apruebe esta papeleta para que salga la pregunta de un referendo, ¿no? Y otros están pidiendo firmas a la población para sacar 2 millones de firmas para exigir un referéndum popular. Entonces, cualquiera sean los resultados y cualquiera sea el fin de la lucha, el fondo de todo esto es que nosotros ahorita levantamos la bandera de Asamblea Constituyente, de nueva constitución y cambiar la constitución vergonzosa del fujimorismo. Perfecto, Emilio. Desde acá deseamos que puedan lograrlo, que se forme esta asamblea constituyente, porque ya no estamos en tiempos como para sostener constituciones designadas, redactadas y marcadas por una dictadura en ninguno de los pueblos de nuestra América Latina. Así que desde acá deseamos que puedan lograrlo y les mandamos un abrazo enorme, principalmente de cara a estas elecciones que van a ser el 11 de abril del 2021. Muchas gracias, Emilio. Gracias a ustedes, muy amable. Un abrazo al pueblo argentino. Un abrazo. Estábamos recién con Emilio Mendoza, él es ex secretario de organización del Partido Comunista y también es vicepresidente de la coordinadora peruana Ernesto Che Guevara.